A mí me gusta quedarme como Adam Smith se veía a sí mismo. Claro, si estuviera vivo aquí en esta conversación y le dijéramos, señor Smith, usted que es economista, diría, ¿cómo? ¿Que yo soy qué? Él era catedrático de filosofía moral. Esa era su asignatura. Y sabemos por sus apuntes y notas que lo que tenía era un gran proyecto de investigación que abarcaba muchos ámbitos, desde la moral hasta la filosofía del derecho, la retórica, la economía y una cantidad de campos, y que no pudo completar su plan, y solamente, como digo, en vida escribió dos libros: La teoría de los sentimientos morales en 1759 y La riqueza de las naciones en 1776. Sabemos que el libro que le interesaba de verdad era el primero. La teoría de los sentimientos morales le interesaba, y tanto le interesaba que le dio vueltas y más vueltas y cambió en sucesivas ediciones, incluida una pues muy poco antes de morir. O sea que a él sí que le preocupaba la filosofía moral. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio, con un currículum que si tuviéramos que recitarlo completo nos tomaría toda la entrevista, con palabras mayores en el mundo de la economía, con un nombre que ya es marca registrada. Él es economista, doctor en economía. Es argentino, es español, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, allí en España, ha ganado múltiples premios a lo largo y a lo ancho de su carrera, ha publicado tanto en lo académico como en la divulgación, también ha sido un prolífico traductor de probablemente los pensadores más importantes en la historia de la economía. No es otro que el doctor Carlos Rodríguez Brown. Carlos, ¿cómo estás? Gareth te saluda. Hola, ¿qué tal, Gary? ¿Cómo te va? El placer, Carlos, de charlar contigo hace que ya sea la jornada excelente. Hablábamos de las traducciones y es muy difícil que si alguien ha estudiado en español algunos de los pensadores clásicos de la economía, no haya leído a los mismos a través de tu pluma, a través de tu letra, a través de tus traducciones. Por caso, Adam Smith, tenemos también a Hayek, a Keynes, a Mill. ¿Cómo ha sido traducir a estos grandes del pensamiento económico? Pues la verdad que ha sido una oportunidad para mí. Eh, Debo decir que empecé a traducir por una razón muy pedestre, y es que necesitaba el dinero. Y yo tenía dos ventajas con respecto a otros traductores, y era que más o menos me manejo bien en inglés, pero sobre todo sé escribir muy bien a máquina, porque cuando tenía 18 años y era un estudiante de economía en la UCA en Buenos Aires, me pasé como 6 meses en la Academia Pitman. Con lo cual soy un excelente mecanógrafo. Y entre eso y la necesidad de pagar el alquiler, empecé a trabajar como traductor, y después ya me especialicé. Respondiendo a tu pregunta, siempre es una gran oportunidad aprender de los grandes, ¿no? Y el trabajo de traductor, obviamente, lo que depende es de la dificultad del texto original. No, no, vamos, por ejemplo, eh, Adam Smith es un placer. Es un placer porque Adam Smith es un hombre que vivió bastante tiempo y escribió bastante poco, sobre todo publicó bastante poco, solamente 3 libros, dos durante su vida y uno póstumamente, pero con su autorización, y traduje los tres. Y la verdad que se nota cuando eres un erudito, un profesor, una persona tan culta como Smith. Tenía un inglés verdaderamente estupendo, así que eso fue un placer. Y al mismo tiempo, quizá el que más me costó es el que fue su sucesor en la economía clásica, que es David Ricardo.
en los principios de economía, que lo hicimos con Paloma de la Nuez. Y la verdad que nos costó, porque Ricardo, que era un genio, o sea, es un genio de la economía, no cabe ninguna duda, era un hombre con muy poca formación, era un hombre que no había ido a la universidad, no había estudiado, y entonces no escribe bien. Y encima es complicado. O sea que, eso me costó mucho. John Stuart Mill me costó menos, era un hombre que aunque no fue a la universidad fue muy culto. Hayek era un hombre cultísimo y con una finura muy grande en el inglés. Keynes también tenía mucho inglés. O sea que la dificultad depende de la buena calidad de la producción original. O sea que ha habido de todo. Es muy interesante eso, Carlos, porque imagino que debe ser muy fuerte la tentación con algunos textos que a lo mejor son más oscuros para su acceso en el idioma original, de querer ayudar un poquito al lector en otro idioma tocándolo, pero siempre uno tratando de no arruinar la esencia del original, ¿no? Pues ya sabes que el más famoso aforismo referido a la traducción, que es italiano, dice que el traductor es un traidor, traductore, traditore, ¿no? Y esa tentación, por supuesto, existe y hay que procurar evitar caer en ella. Quiero decir, yo no puedo digerir a Ricardo para convertirlo en una especie de bestseller, porque no es un bestseller, es un economista genial, una de las grandes mentes que dio nuestra profesión, pero es un hombre bastante oscuro y que razonaba de una manera que puede ser muy complicada. O sea que hay que procurar hay que procurar no ser traidor. O sea, reflejar en el idioma español, que es al cual yo traduzco, pues lo más que se pueda la fidelidad al original, aunque quizás sea la fidelidad perfecta sea imposible. Nos compartías recién, Carlos, una imagen muy vívida de cómo era el proceso de traducción ahí con la máquina de escribir, completamente distinto de lo que la tecnología nos ofrece ahora en pleno año 2023. Ahora, ¿cómo era el estar con los libros originales al lado tuyo, ir marcando? Digo, eso era un proceso que insumía un montón de horas y un montón de relecturas, ¿no? Por supuesto que sí, era realmente muy difícil y muy laborioso, pero en ese sentido hay que recordar que la tecnología, como siempre, va a favor de la gente que trabaja, ¿no? Y de los que escribimos, leemos, consultamos fuentes. Claro, es impresionante cómo ha mejorado la vida. Yo, nada más que para decirte, contarte lo que significa escribir a máquina. Claro, en la época mía, yo te estoy hablando del año, no sé, 1965 o 66, en la Avenida Santa Fe de Buenos Aires, Santa Fe y Uriburu estaba por ahí, la Academia Pitman. Claro, eran unas máquinas de escribir viejas, Underwood, terribles, grandotas así, en donde, por supuesto, no te podías equivocar. Que si cometías un error y había unas gomas que eran durísimas y bueno, podías borrar una letra así, pero enseguida se te rompía el papel. Claro, si comparas eso con lo que ha sido la evolución de la mecanografía hasta nuestros días, es verdaderamente un placer. Me habría gustado tener todo esto cuando empecé yo a traducir en España en el 1980 o una cosa así, pero la verdad que sí, que es laborioso, pero la tecnología siempre ayuda. Tengo aquí en mis manos algo que seguramente te resultará significativo, Carlos, una Sí. clásica corbata de Adam Smith ahí con el diseño típico. De Adam Smith se ha dicho mucho, se ha escrito mucho luego con el paso de los años. ¿Con qué imagen de Adam Smith preferís quedarte siempre vos, Carlos? Porque digo, muchas veces habla de un Adam Smith más tirado a lo económico, otro más tirado a lo filosófico, a veces poniéndolos juntos en estas dos facetas. A ver, a mí me gusta quedarme como Adam Smith se veía a sí mismo. Claro, si estuviera vivo aquí en esta conversación y le dijéramos, señor Smith, usted que es economista, diría, ¿cómo? ¿Que yo soy qué? Él era catedrático de filosofía moral. Esa era su asignatura.
y sabemos por sus apuntes y notas que lo que tenía era un gran proyecto de investigación que abarcaba muchos ámbitos, desde la moral hasta la filosofía del derecho, la retórica, la economía, y una cantidad de campos, y que no pudo completar su plan, y solamente, como digo, en vida escribió dos libros: La teoría de los sentimientos morales en 1759 y La riqueza de las naciones en 1776. Sabemos que el libro que le interesaba de verdad era el primero. La teoría de los sentimientos morales le interesaba, y tanto le interesaba que le dio vueltas y más vueltas y cambió en sucesivas ediciones, incluida una pues muy poco antes de morir. O sea que a él sí que le preocupaba la filosofía moral. Y yo creo que a mí también, si tuviera que elegir, pues me gusta más eso, me gusta la filosofía moral y cómo aborda esta cosa que a veces la gente no entiende, ¿no? Y piensa que los liberales somos gente individualista, ¿no? Que no prestamos atención al prójimo. Y yo siempre digo, caray, la gente que dice eso no ha leído ni la primera página de la teoría de los sentimientos morales, que la tengo por aquí, pero si no te la puedo recitar. Dice Smith: por más egoísta que pueda concebirse al hombre, hay algo en su naturaleza que lo impulsa a interesarse por la suerte de los demás. Eso es en la primera página. Entonces, a mí me gusta el Smith, desde luego, de la teoría de los sentimientos morales. Y el Smith como economista también. En este campo, como sabes, hay un grandísimo debate. Sí. Y dentro de los liberales, pues hay quienes lo consideramos una figura importante del liberalismo, y algunos, como parte, por ejemplo, de la escuela austríaca, lo consideran prácticamente un socialista o algo parecido, empezando por Murray Rothbard con su famoso libro, ¿no? O sea que hay interpretaciones para todos los gustos, cosas que me parece lógico y normal, porque Smith es un tipo pues bastante complejo, y puede ser polifacético, y puede ser contradictorio. Vamos, es un ser humano, creo. Te llevo, Carlos, a otro autor que también conoces muy bien, pero que piensa completamente distinto. O quizá no piensa completamente distinto y nos lo dirás vos, que también has traducido a John Maynard Keynes, a Keynes. ¿Cómo es tu relación y tu análisis profesional académico de la figura de Keynes? Te voy a contar una cosa. Yo tuve la oportunidad en los años 80 de conocer a Hayek, y le entrevisté, le hice una larga entrevista que apareció en Argentina, en el diario La Prensa. Yo entonces era corresponsal del diario La Prensa en Madrid. Ves que el periodismo me viene a mí desde hace muchísimos años. Y en España apareció en la revista de Occidente. Me acuerdo que le pregunté eso mismo que me estás preguntando a vos. Le pregunté: ¿usted qué piensa de Keynes? Eran amigos, ¿eh? Eran amigos. Y me dio una preciosa definición. Me dijo: Keynes era un genio, pero no era muy buen economista. Demoledor. Y yo creo que en el fondo tiene razón. Quedémonos con la primera parte. A ver, un genio, desde luego era un genio, un tipo talentosísimo. Esa forma de escribir, esos ensayos biográficos que escribe Keynes con una inteligencia, una profundidad, en fin, extraordinario, extraordinario. Y cuando empieza escribiendo economía, escribe textos que están verdaderamente bien. Por ejemplo, el breve tratado sobre la reforma monetaria, que es un libro del año 1923, es un libro interesante. A Milton Friedman le encantaba, porque es un libro bastante monetarista, claro. Y con el tiempo se fue oscureciendo su pensamiento. La teoría del dinero ya es un... Y la teoría general tiene partes verdaderamente muy complejas y muy equivocadas. Y sin embargo, incluso allí, incluso en la teoría general, de pronto te encuentras con ese capítulo 12 que es deslumbrante, que es donde habla de las expectativas. Y es un tipo
extraordinario, con una profundidad para darse cuenta de la sociedad y también de cuestiones económicas, que siguió el papel de las expectativas hasta nuestro tiempo. Acaba de morirse Robert Lucas, ¿no? Que habló de las expectativas racionales. O sea, era un tipo que tenía mucha capacidad para darse cuenta de las cosas, no solamente en el ámbito político, con la cuestión del Tratado de Versalles, ¿no? También en economía y en política. Por ejemplo, y déjame que vuelva a Hayek, porque esto me interesa Sí. mucho. Keynes le escribió a Hayek cuando Hayek publicó Camino de Servidumbre. Y Keynes fue capaz de detectar que había en el libro de Hayek, que es interpretado normalmente como si fuera la apoteosis del ultraliberalismo, no sé qué, fue capaz de interpretar algunas debilidades en Mm. el liberalismo del propio Hayek. Y esto está reproducido en la mejor edición que hay de Camino de Servidumbre, es la de Unión Editorial, la de las tapas verdes que se publicó hace unos años. Te puedes olvidar del prólogo porque eso lo escribí yo, pero todo lo demás está realmente muy bien. Entre ellos esas cosas que dice Keynes. O sea que era verdaderamente un tipo genial. Y desde luego, a la hora de medir la influencia de un economista, pues caray, pues no sé, murió en 1946 Keynes, ¿eh? Y sigue siendo pues una figura indispensable para entender la economía del siglo XX, un tipo muy notable. Carlos, cuando nos compartías esa hermosa anécdota con Hayek, apareció una frase que cada tanto reaparece en el mundo de la economía, que es la del buen economista. Y todos los economistas, o la gran mayoría, han tratado de dar una respuesta, ¿no? ¿A qué hace que un buen economista sea un buen economista? Para Carlos Rodríguez Brown, ¿qué hace que un buen economista sea un buen economista? Pues no puedo sino citar a Keynes, fíjate, con lo, con lo poco que me gusta su teoría económica, eh, era un hombre genial en ese aspecto también. En su biografía de Alfred Marshall, incluida en sus ensayos biográficos, tiene un párrafo, una media página, donde contesta esa pregunta que me estás planteando vos. Y yo creo que sigue siendo completamente insuperable. Empieza diciendo Keynes que la economía en realidad es bastante sencilla, ¿no? Que si, claro, si compara uno la economía con las ciencias exactas, las más altas cumbres del pensamiento, las matemáticas, pues es una cosa bastante sencilla, dice. Y sin embargo, continúa Keynes, hay pocos economistas que sean realmente buenos. Entonces se pregunta por qué. O sea, y da una respuesta maravillosa. Dice que lo que le pasa al buen economista es que debe dominar muchos campos a la vez. Y entonces, por supuesto que tiene que ser en cierta medida un matemático, pero también tiene que ser en cierta medida un historiador. Y tiene que manejarse en el mundo real, a ver, dice, estar tan con los pies en la tierra como un empresario, pero a veces necesitará ser tan abstracto como un artista, ¿no? Y dice que tiene que tocar lo práctico y lo teórico, lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo de su pensamiento. Es un párrafo extraordinario, te lo recomiendo y recomiendo a tus oyentes que lo lean. Está en el ensayo biográfico de Marshall. Eso es un buen economista, es decir, el que hace todas esas cosas, claro. Y eso es muy difícil conseguir todo a la vez. Y por lo tanto, eso explica que siga teniendo razón Keynes y que haya pocos economistas que sean muy buenos. Carlos, ahí lo conecto con lo que nos contabas recién de lo que ha sido también la experiencia profesional a lo largo de tu vida vinculada con el periodismo. El periodismo ayuda a que el economista también pueda entender y explicar mejor lo que estudia, ¿no? No, no lo sé, no estoy seguro, porque yo creo que hay economistas para todos los gustos. Y, y para hablar de los que hemos mencionado hoy, pues Keynes era un periodista, y además un periodista muy bueno y un columnista muy bueno.
En cambio, Adam Smith decía, jamás permito que mi nombre aparezca en un periódico. Entonces, como ves, hay para todos los gustos. En nuestro tiempo hemos tenido grandísimos economistas que participaron en la prensa. Pensemos en los debates entre Friedman y Samuelson, que se peleaban todas las semanas en la revista Newsweek. Yo creo que hay para todo. Lo importante, me parece a mí, es entender que la vida académica y la vida periodística son fundamentalmente diferentes. Mm. Eh, Quiero decir con esto que, que a veces los profesores creen que como son profesores, entonces van a escribir buenos artículos en la prensa. No, mire, no, 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 no. Es otra cosa. La prensa es otra cosa. Es un oficio. Y es un oficio muy diferente. Y entonces, pues hay que entender eso, que yo puedo escribir, y tú también, podemos escribir un artículo periodístico en un par de horas o en un día. En cambio, para escribir un artículo académico, igual tardamos un par de años o más. Eh, y este es el asunto. Y lo mismo pasa al revés. Hay periodistas que creen que como hacen periodismo económico, entonces ya saben teoría económica. Pues no, no, mire usted, para eso tiene usted que sentarse y dedicarse mucho tiempo a estudiar, y son mundos distintos. Con esto no quiero decir que no haya ninguna interconexión entre ellos. Hay académicos que pueden ser buenos divulgadores y por supuesto que hay periodistas que han sido capaces de captar maravillosamente la profundidad de la teoría económica. Pensemos en Henry Hazlitt, por ejemplo, el autor de Economía en una lección, que era un periodista, él no era un académico, pero captó a la perfección, digamos, la idea de Adam Smith y de Bastiat, que es la complejidad de la vida económica. O sea que son dos mundos que pueden mantener interconexión, pero fundamentalmente son distintos. Nos quedamos un segundo más con Hayek, Carlos, y hablamos del mundo de lo académico, de lo educativo, ¿no? Con eso de los órdenes ciegos, del orden espontáneo, que uno nunca sabe para dónde va a ir. ¿Cómo has ido viendo la evolución de la educación? Te lo pregunto en España en particular, que es la que has seguido más de cerca. La evolución de la educación económica, vamos a ver, yo estoy ya en una determinada edad en donde corro la tentación de la tentación de los viejos amargados, ¿no? Que es decir, en mi época las cosas eran mucho mejores, ¿no? Pues mira, yo no lo creo, no lo creo para nada, no lo creo para nada. Yo creo en términos de el periodismo económico o la formación económica de la gente, los dos campos. A mí me parece que más o menos hemos ido a mejor, más o menos. Yo noto, mis alumnos, desde luego, el año pasado cumplí 50 años de profesor de economía. Empecé en mi universidad católica en el año 1972. Y yo no creo que mis alumnos de ahora sean peores que los de hace 50 años. La verdad es que no lo creo. Y en cuanto al nivel de la formación económica del público y del periodismo económico, yo encuentro que claramente hemos ido a mejor. Me dirás que hemos empezado de muy abajo, pues a lo mejor sí, empezamos de muy abajo, pero la prensa económica, y me estoy refiriendo aquí no solamente en la España donde yo he hecho mi Sí, vida sí. profesional, también en la Argentina, que a veces consulto yo la prensa económica, a mí no me parece que haya empeorado. Yo creo que más bien ha mejorado, así que podemos mirar al futuro con esperanza. Podemos mirar al futuro con esperanza. Y ya que hablamos de futuro, sí, te pregunto por algo coyuntural, Carlos, tu opinión profesional sobre la Argentina en lo económico, ¿cómo lo vas viendo? Eso sí que me haces una pregunta muy, muy complicada, porque no la sigo tanto como sigo la economía española. Hay, pienso yo, también motivos para la esperanza en el caso argentino. Es verdad que hemos tenido los últimos 20 años de, del kirchnerismo han sido realmente muy malos, pero yo creo que también se realiza una especie de aprendizaje y todo indica que el kirchnerismo, que ha sido muy malo en tantos campos, también en economía, pues afronta ahora sus horas bajas. Y eso me parece a mí que es una buena noticia. Esto
algún cínico me dirá hay un problema con el populismo, como dice el periodista. Ah, sí, Carlos Pañi, Sí. el famoso periodista de La Nación, a quien conozco, escribió hace poco esa vieja idea de que en el fondo se remite a lo que decía Margaret Thatcher, ¿no? Que decía, lo que le pasa al populismo es que a veces se le acaba el dinero. Y entonces es lo que decía Margaret Thatcher, el problema de los socialistas es que se les acaba el dinero de los demás. Y entonces, claro, ahí es el momento que ya no puedes regar las redes clientelares sobre las cuales se apoya tu poder, y entonces empieza a desmoronarse todo el castillo de naipes, ¿no? Es cierto que esto ha venido con un coste enorme para la Argentina, enorme, enorme. Estamos hablando de tasas de inflación del 100%, o sea, ninguna broma, ninguna frivolidad con respecto a lo que es el drama económico que ha provocado el kirchnerismo en Argentina. O sea, pero incluso, digamos, teniendo en cuenta ese coste, que sin duda es gravísimo, pues podemos también mirar al futuro con esperanza en la medida en que este régimen eventualmente pueda quedar atrás. ¿Te llama la atención, Carlos, en ese sentido, que haya surgido por caso en los últimos tiempos un debate alrededor de la dolarización en la Argentina, o te parece que fue una evolución que se fue dando y que terminó justo en ese tema? Yo creo que esta no es la primera vez que sucede. De hecho, desde las tablitas cambiarias de Martínez de Oz hasta, por supuesto, la llamada dolarización de Cavallo y tal, siempre en las últimas décadas ha habido este movimiento. En realidad no me parece casual. En realidad refleja, de manera teórica, si quieres, o académica, lo que el pueblo argentino ha hecho. Es decir, el pueblo argentino, sin necesidad de tener ninguna lectura económica, se dio cuenta ya hace mucho tiempo de que el Estado le estaba robando. Porque eso es la inflación. El Estado te obliga a usar una moneda y después te la devalúa, de tal manera que te roba un determinado valor pues todos los meses o todos los años. ¿Y qué han hecho los argentinos actuando sana, higiénica y muy racionalmente en defensa propia? Usar otra moneda. Pero vamos a ver, esto desde hace mucho tiempo pasó, ¿no? De ahí que no me parezca anormal, sino normal, el que se plantee otra vez el debate. Y habrá que ver qué resultado tiene. Pero como te digo, los ejemplos anteriores ha habido de algo parecido a la dolarización, en el sentido de quitarle al Estado argentino la capacidad que tiene de robarle a sus súbditos mediante la inflación. Carlos, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Carlos Rodríguez Brown? Uy, pero si ya voy a cumplir 75 años, te hago un catálogo completo de mis inquietudes. Mira, la verdad es que estoy muy satisfecho con la vida y doy muchas gracias a Dios por haber vivido todos estos años y haber pasado estas aventuras y mi trabajo que me gusta mucho. Y lo único que me inquieta es que, sin duda alguna, no voy a tener tiempo para desarrollar todos los planes de investigación que me divierten y me entretienen y en los que estoy trabajando ahora mismo. Y voy a seguir, como dicen en España, mientras el cuerpo aguante. Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos y a tus oyentes. Un abrazo. Lo teníamos al doctor Carlos Rodríguez Brown, aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.